Quiero invitarlos, hermanos, a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, primera a los Corintios 3, del 1 al 3. Dice primero a los Corintios 3, del 1 al 3, de manera que yo, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El Nuevo Testamento, hermanos, usa la palabra niño, el lenguaje figurado, en varios sentidos. Por ejemplo, Jesús, hermano, lo usó para describir el tipo de carácter, un carácter noble, para describir también la humildad y la disponibilidad, especialmente para aprender, que deben de tener aquellos que quieren ser parte de la iglesia. Jesús dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como este niño, no podréis entrar en el reino de los cielos. Mateo 18, del 2 al 4. Así que Jesús usó ahí la palabra niño de esa manera. También, hermanos, figuradamente hablando, la palabra niño es usada también para describir el estado espiritual de aquellos que están recién convertidos. También la Biblia le llama a los recién convertidos niños en Cristo. Sin embargo, hermanos, también hay un uso de la palabra niño en sentido negativo. Y hermanos, es cuando se habla de un cristiano como alguien que no ha madurado en el Señor. También se le llama niño en Cristo. Aquí en Corintios, en 1 Corintios 3, del 1 al 3, es en ese sentido en el que se usa la palabra niño. Así que aquí cuando Pablo habla a ellos y les dice que eran niños en Cristo, no estaba hablando de que los corintios número 1 fueran recién convertidos. No estaba hablando tampoco, hermanos, de que ellos eran nobles, tiernos, dulces, con la disponibilidad para aprender, como son los niños. No. Estaba refiriéndose a ellos como quienes no habían madurado. Como quienes, a pesar del tiempo, hermanos, no habían podido crecer espiritualmente hablando. Los hermanos de Corinto, hermanos, después de algunos años de su conversión, estaban estancados espiritualmente. Dice en el versículo 1, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Había pasado un tiempo desde su conversión y ellos estaban estancados espiritualmente hablando. Había ciertas cosas de las cuales ellos no podían aprender ni hacer porque, hermanos, seguían siendo inmaduros. Dice el verso 2, les di a beber leche, cosas básicas, y no vianda, cosas más, hermanos, difíciles de aprender, porque no eran capaces, dice, ni sois capaces todavía por ese estado de infancia espiritual en el que estaban. Como resultado de esa inmadurez, hermanos, de ellos, entonces, ¿qué era lo que había? Según el versículo 3, había entre ellos celos, había entre ellos contiendas, había entre ellos disensiones, y simple y sencillamente, hermanos, vivían como cualquier otro hombre. Teniendo estas cosas, ¿acaso no sois carnales y andan? Es decir, viven como hombres. La palabra hombres aquí, hermanos, se refiere a las personas que no eran cristianas. Es decir, que producto de su inmadurez espiritual, ellos realmente estaban viviendo como vivía cualquier otra persona que no conocía a Dios. Así que la iglesia de nuestros días, hermanos, de manera general, igualmente enfrenta el problema de la infancia espiritual en la membresía. Por lo cual la iglesia, hermanos, en lo general, y cada uno de nosotros, hermanos, en lo particular, necesitamos entender los graves peligros que hay, producto, hermanos, de no crecer espiritualmente hablando. Por lo tanto, hermanos, vamos a hablar en esta hora un poquito acerca de cuáles son los peligros de ser niños en Cristo. ¿Cuáles son los peligros de ser niños en Cristo? Hay tres cosas, hermanos, que vamos a decir en esta mañana. Primero, número 1, el peligro de actuar carnalmente. Número 2,
el peligro de ser arrastrado por el error. Y número 3, el peligro de perder la salvación. Así que aquí terminamos, hermano. Pues ya se los dije, ¿verdad? Pero no, hermanos. Vamos a tratar de ver un poquito más de cada uno de ellos. Primero hablemos del peligro, hermanos, de actuar carnalmente. Veamos primero el problema de los hermanos de Corinto, hermanos. Déjeme decirle que la iglesia de Corinto fue establecida por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, hermanos. En Hechos 18 se registra cuando esta congregación fue establecida. Y esto pudo haber sido alrededor del año entre el 49 y el 52 después de Cristo. Así que esta carta que Pablo escribió fue escrita entre el 54 y el 57 después de Cristo. Por lo tanto, veamos a qué tipo de cristianos, hermanos, le estaba escribiendo Pablo y les dice que eran niños en Cristo. Bueno, algunos hermanos de ellos tenían entre 5 y 6 años de bautizados. ¿Cuántos años de bautizados tenemos nosotros, hermanos? ¿Cuántos años? Bueno, si usted más o menos anda en este tiempito, así, de los hermanos de Corinto, pues yo creo que ya puede considerar para usted esta enseñanza, si es que usted vive igual que los hermanos de Corinto, ¿verdad? Tal vez la mayoría de ustedes no, pero a lo mejor algunos de nosotros pudiéramos caber dentro de estos, ¿sí? Así que por lo tanto, hermanos, algunos tenían entre 5 y 6 años ahí en Corinto de haber sido bautizados. Por lo tanto, hermanos, ya no era una edad suficiente como para ser llamados niños en Cristo, porque estaban recién convertidos los niños. No. Ya deberían de haber sido capaces, como dice el verso 2. Ya deberían de haber dejado de ser niños en Cristo. Este es el caso de Corinto, hermano. Sin embargo, el haber sido bautizados, hermanos, no es señal de ser espirituales, hermano. ¿Ok? Haber sido bautizados no es una señal de ser espirituales. Haber sido bautizados es el principio, hermanos, para empezar una vida espiritual. Pero no es señal de que usted ya es una persona 100% espiritual. Habían obedecido el evangelio, hermanos, ellos, pero eran carnales. Pablo, hermanos, lo dice aquí en el verso 3. Pues porque aún sois carnales. Se espera, hermanos, que cuando obedecemos el evangelio, entonces empecemos un proceso de madurez espiritual, donde, hermanos, vamos dejando lo carnal a un lado y lo espiritual se va sobreponiendo sobre lo carnal. Así que eran cristianos, pero aún andaban como hombres, según dice el verso 3 también. Así que el haber sido bautizados no era señal de que ellos eran espirituales. La madurez espiritual, hermanos, no depende de haber sido bautizado alguna vez. Hay muchas personas que fueron bautizadas una vez y ya no están en la iglesia. ¿Podría decirse que esas personas son espirituales porque un día fueron bautizadas? No, hermanos. Así que la madurez espiritual no depende de haber sido bautizado alguna vez. Pero tampoco depende, hermanos, de tener muchos años como miembros de la iglesia. Tampoco depende de eso, hermanos. Porque estos ya tenían 5 o 6 años y seguían siendo carnales. Hace tiempo, hermanos, conocí a un hermano que cuando platicabas con él, él te decía, no, hermano, yo tengo tantos años de ser cristiano. Allá me bauticé en Estados Unidos y allá fui fiel mucho tiempo y ahora estoy aquí también y sigo adelante. Sí, pero se reunía una vez sí y 10 domingos no. Bueno, una cosa es lo que podamos decir con nuestros labios y otra realmente es lo que hacemos con nuestra vida. Así que, hermanos, tener muchos años como miembros de la iglesia no significa que somos maduros espiritualmente hablando. Aún inclusive, hermano, tener muchos años en la iglesia y reunirnos regularmente con la iglesia tampoco es una garantía de que seamos maduros espiritualmente hablando. Estos de Corinto se reunían, pero Pablo les dice, ustedes son inmaduros. Y eran inmaduros, hermanos, porque había entre ellos disensiones, pleitos, envidias, celos, contiendas, problemas en el matrimonio, problemas en la adoración, etcétera, hermano. Muchas cosas, muchos problemas que hablaban de la inmadurez de los hermanos de Corinto. Hermanos, existen 2 fuentes fundamentales para crecer espiritualmente, hermanos. Y si no usamos las 2 al mismo tiempo, nunca vamos a poder dejar realmente de ser niños en Cristo.
Ahorita estamos en una época, hermanos, donde la gente hace propósitos de año nuevo. Ayer vi un anuncio que puso una hermana que decía, mi propósito de año nuevo, el primer día del año lo rompí. Y dice la hermana, bueno, es que me propuse no comer dulce por 30 días. Pero llegaron mis hijos con chocolates y pues tuve que posponer mi inicio. Dice, voy a empezar hasta el lunes, ¿verdad? Tal vez tú también te has propuesto eso, dejar de comer tamales, pero hay recalentado y recalentado y recalentado. Déjeme decirle entre paréntesis que apenas ayer comí tamales, hermano. Apenas ayer. Me tenían castigado, hermano, ¿verdad? Y otros están castigados por ahí también, pero ya muy pronto les van a llegar los tamales, ¿verdad? Pero, hermanos, fíjense en esto, hermanos. La fuente primaria del crecimiento espiritual, hermanos, no es que tú te propongas hacerlo, sino es que lo hagas. ¿Sí? Ahorita que estamos, hermanos, con propósitos de año nuevo, ¿por qué no poner como propósito de año nuevo el que yo crezca espiritualmente hablando? Pero no solamente con un propósito, no como un propósito como los que hacemos en el mundo, donde a los primeros días, como esta hermana, se les olvida, ¿verdad? O se nos olvida. Sino un propósito, hermanos, que pueda continuar todo el 2016 y todo el tiempo que Dios nos deje vivos. Las dos fuentes principales para crecer espiritualmente son, primero que nada, la palabra de Dios. Nadie va a poder crecer espiritualmente hablando, hermanos, si no es a través del estudio de la palabra de Dios, a través de una compenetración con la palabra de Dios. El hermano David Cárdenas usa una frase, el hermano dice, hay que sumergirnos en la palabra de Dios. Dice, como si estuviéramos en una alberca y hay que meternos hasta lo profundo de esa alberca. Así, hermanos, él lo pone como un ejemplo de hasta dónde realmente deberíamos nosotros aprender la palabra de Dios. Esto no es de extrañarnos, hermanos, porque Pedro dijo, en 1 de Pedro, capítulo 2 y verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios, hermanos, es la fuente primaria por medio de la cual nosotros vamos a crecer espiritualmente hablando. En Santiago capítulo 1 y verso 22, hermanos, fíjense lo que Santiago dijo también respecto a este mismo asunto. Santiago dijo, hermanos, que nosotros debemos hacer de la palabra de Dios lo que nos haga crecer y madurar también. Dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago no solamente dice que la palabra es la que nos hace crecer, sino también, hermanos, es la obediencia a la palabra. Así que hay dos fuentes fundamentales por medio de las cuales crecemos: el conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios. El que yo conozca mucho de la Escritura no significa que soy espiritual. No significa eso, hermano. Lo que dice que soy espiritual es el conocimiento de la Escritura que aplico a mi vida, es decir, la obediencia a la palabra de Dios. En este pasaje Santiago dice, sean hacedores y no solamente oidores. Nuestras congregaciones, hermanos, tristemente están llenas de aquellos que somos solamente oidores de la palabra. Y escuchamos al hermano Cristian predicar y se nos hace que predicó hermoso el hermano, y sin duda alguna el hermano es un buen predicador de la palabra. Escuchamos a otros hermanos predicar y también, hermanos, nos extasiamos con los temas que ellos predican. Y salimos, hermanos, y les decimos, hermano Cristian, qué buen sermón nos predicó hoy. Hermano Héctor Horta, qué buen sermón nos dio hoy. Hermano Toño, qué buena clase nos dio. Hermano, pero eso no significa que eres espiritual. Lo que realmente le va a dar gusto a Cristian, le va a dar gusto al hermano Toño, le va a dar gusto al hermano Héctor Horta, es cuando te vean haciendo lo que ellos predicaron. Porque eso es lo que va a decir que realmente tú has crecido espiritualmente hablando. Así que Dios demanda de nosotros que crezcamos espiritualmente, hermanos, y la fuente primaria es la palabra de Dios, pero lo que sigue es la obediencia a la palabra de Dios. Si no hacemos esto, dice Santiago aquí, nos engañamos a nosotros mismos.
Si usted piensa, si yo pienso que solamente con venir y escuchar la palabra, entonces yo voy a madurar, me estoy engañando a mí mismo. Ese es el primer paso. Lo que sigue, hermanos, es salir de aquí a poner en práctica lo que hemos aprendido. Eso es lo que nos va a hacer madurar, porque de otra manera nos estamos engañando a nosotros mismos, dice Santiago aquí. Así que el que no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese es el que es bienaventurado. Vea el verso 25 también ahí de Santiago capítulo 1. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que dice, hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será aceptado delante del Padre. Este realmente recibirá bendición de parte de Dios. Por eso el escritor a los Hebreos también dijo que aquellos que son maduros son los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, según Hebreos capítulo 5 y verso 14. Sin embargo, hermanos, muchos de nosotros solamente somos oidores. Este era el caso de los hermanos de Corinto. Ellos conocían, ellos sabían, pero eran solamente oidores. Ahora, piensen esto. Cuando no conocemos la palabra y cuando no actuamos conforme a ella, entonces, ¿qué es, hermanos, lo que pasa? Empezamos a actuar carnalmente. Y ese es el peligro de ser niño en Cristo. Ser niño en Cristo, hermanos, nos lleva a actuar de manera carnal. Esto es lo que pasó con los hermanos de Corinto. Por eso había entre ellos disensiones, por eso había entre ellos divisiones, por eso había entre ellos todo tipo de problemas que usted se puede imaginar, hermanos, porque seguían siendo niños en Cristo. Si usted y yo, hermano, solamente conocemos la palabra, pero no actuamos conforme a ella, entonces, mis hermanos, somos niños en Cristo y estamos actuando carnalmente. Ese es el peligro. En el Nuevo Testamento, hermanos, nos anima constantemente a que seamos llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque eso es el inicio para que maduremos. Fíjense en esto, hermano. Jesús dijo que la verdad es la que hace libres a las personas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Cuando nosotros, hermanos, actuamos carnalmente, producto de ser niños en Cristo, hermanos, nos estamos esclavizando a cosas que ya no deberían de tener control sobre nosotros. Piensa en aquellas cosas, hermano, que no podemos controlar. Pensemos en aquello que no podemos controlar y que está mal delante de Dios. Realmente nos estamos esclavizando a ellas. Pero Cristo dijo, la verdad, es decir, su palabra, es lo único que puede darnos libertad. Por lo tanto, hermanos, el Nuevo Testamento nos dice que nos llenemos de la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3 y verso 16, Pablo dijo que debemos de ser llenos de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo abunde, o more, perdón, en abundancia en vosotros. Porque dijo Pablo ahí, hermanos, que él quería que en los hermanos de Colosas la palabra de Cristo estuviera morando en ellos abundantemente, hermano. Porque la palabra es el inicio del crecimiento espiritual. A los de Tesalónica, hermanos, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 15, Pablo les dijo que deberían retener la doctrina que les había sido enseñada, ya sea por palabra o por carta de él. Otra vez, la necesidad, hermanos, de que los hermanos se llenaran de la palabra de Dios. Por eso también el mismo Pablo, hermanos, cuando escribe a los Efesios, les dice que tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es con lo que vas a poder luchar contra los ataques del enemigo. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cristo, hermano, nos dio un ejemplo de esto. Cuando fue tentado por el diablo, hermano, las tres formas diferentes en que el diablo le tentó, las tres, hermanos, fueron destruidas por medio del uso de la palabra de Dios que Cristo hizo, hermano.
Eso es lo que el Señor hizo, no hizo otra cosa. Si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Aviéntate, al fin que escrito está, que a sus ángeles mandará. Escrito está que no tentéis al Señor tu Dios. ¿Qué usó Jesús, hermano, para derrotar a Satanás si no fue la espada del Espíritu? ¿Qué podemos usar nosotros, hermanos, para destruir aquellas cosas pecaminosas que vienen a nuestra vida? Bueno, la misma espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es necesaria, hermanos, porque por ella vamos a ser guiados para dejar de andar en la carne. ¿Sí? Pablo, hermanos, constantemente escribió de esto en Romanos capítulo 8, cuando habló y dijo que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, los que están siendo guiados por el Espíritu de Dios a través de la palabra, están pensando en las cosas que son del Espíritu, es decir, en las cosas que son de Dios. Así que ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, dice Romanos capítulo 8 y verso 9. Por lo tanto, andemos en el Espíritu y no satisfagamos para los deseos de la carne, dice Gálatas capítulo 5 y verso 16. Todos estos pasajes, hermanos, lo que nos indican es que debemos de llenarnos de la palabra de Dios para que ella nos guíe hacia la madurez espiritual. Cuando somos niños en Cristo, hermano, cuando somos niños en Cristo porque no hemos madurado, entonces existe el peligro de actuar carnalmente, porque no estamos llenos de la palabra de Dios y porque no somos obedientes a la palabra de Dios. Así que quiere un buen propósito para este año, llénese más de la palabra de Dios y sea más obediente a la palabra de Dios. Si eso hace, hermano, dejará de ser un niño en Cristo y dejará de estar en peligro de actuar carnalmente. Ahora, número 2, hermano. El otro peligro, hermanos, de ser niños en Cristo es el peligro de ser arrastrados por el error. En Efesios capítulo 4 y verso 14, Pablo escribió algunas cosas sobre esto, ¿no? Efesios 4, 14. Y Pablo dijo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios capítulo 4 y verso 14. ¿Qué fue exactamente lo que Pablo, hermanos, le quiso decir a los hermanos de Éfeso con estas palabras? Bueno, esto empieza desde el verso 11. Y en el verso 11, hermanos, Pablo les dijo que Cristo, después de que regresó triunfante al cielo, según lo cuenta en el 9 y en el 10, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso fue lo que el Señor hizo. Ahora, ¿con qué propósito? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que el Señor, hermanos, estableció toda esta forma de organización con apóstoles y profetas que hubo en el primer siglo y que hoy ya no hay, evangelistas, pastores y maestros que hoy todavía tenemos, hermanos, para perfeccionar a los santos y para edificar a la iglesia, pero también para que llegamos a ser perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿para qué se necesitaba perfeccionar a los santos? ¿Para qué se necesitaba edificar a la iglesia y alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo? Bueno, dice el verso 14, ¿para qué? La palabra para, hermanos, indica el propósito. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuantes, hermanos, significa que un día estamos arriba y otro día estamos abajo. ¿Cómo se le llama, hermanos, al movimiento del tipo de cambio del peso y el dólar? Dice que fluctúa, ¿verdad? Fluctúa. ¿Por qué? Porque ahorita está en 17.30, mañana está en 18, y luego en 17.90 y luego en 18, y así va cambiando, hermano. Está fluctuando, no está en una manera estable. Lo que Pablo dice aquí es que es para que ya no seamos niños inestables.
Que un día queremos una cosa y otros otra. Que un día estamos en la iglesia y el otro no. Que un día sí queremos y el otro ya no. Que un día tenemos todo el fuga, como dicen, ¿verdad?, para servir a Dios, y luego estamos todos apachurrados y no queremos saber nada de Dios. Para que ya no seamos ese tipo de niños inestables, es lo que está diciendo Pablo aquí. Llevados por doquiera de todo, fíjate en esto, de todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es el otro peligro, hermano, de ser niños en Cristo? El peligro de ser arrastrados por el error. Por eso Pablo dice, ya no sean niños inestables, para que ya no tengan la necesidad de ser arrastrados por falsas doctrinas. Hermanos, si ellos maduraban, entonces no serían engañados por el error doctrinal. Cuando continuamos siendo niños en Cristo, hermanos, después de mucho tiempo, estamos en riesgo de ser arrastrados por la falsa doctrina. Algunos hermanos, después de mucho tiempo en la iglesia, todavía llegan a pensar que la forma en que creemos no es importante. De ahí entonces que algunos piensen que todas las iglesias son iguales, inclusive dentro de la iglesia del Señor. De ahí entonces que tú no haces diferencia para decirle hermano a cualquier persona, independientemente del tipo de enseñanza que traiga. De ahí entonces que algunos hermanos piensen que hay salvos en todas las iglesias. De ahí entonces, hermanos, que hay hermanos que piensen que la forma de adorar no es importante. ¿Por qué llegan a todas estas conclusiones, hermano? Porque han llegado a creer que la forma en que creemos, que la doctrina que practicamos, que lo que enseñamos realmente no es importante. Pero eso, hermanos, no es otra cosa más que el resultado de infancia espiritual, de niñez espiritual, que por su niñez espiritual se dejan arrastrar por cualquier falsa enseñanza. Todo esto, hermanos, según lo que Pablo dice aquí, no son más que artimañas del error. Pablo dijo también que hay estratagemas para engañar con astucia. La palabra estratagemas tiene que ver con estrategias, formas especiales que hay para atraer a las personas hacia el error. La palabra hermanos, en el griego, tenía el significado de algo que era hecho con el propósito de engañar o cometer un fraude. Así es como Pablo, hermanos, ubica a las falsas enseñanzas. Cuando somos niños en Cristo, estamos expuestos a esas estrategias fraudulentas que el enemigo usa por medio de falsos maestros para engañar, hermanos, a las personas. Pedro dijo, hermanos, que la manera de enfrentar a los que tuercen las Escrituras es, hermanos, que crezcamos en el conocimiento de Cristo. Por eso escribió en 2 de Pedro 3, 16 al 18 lo siguiente. 2 de Pedro 3, 16 al 18. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Aquí está hablando, hermanos, de las epístolas de Pablo. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender. No dijo que eran imposibles, sino que era difícil. Los cuales los indoctos, es decir, los que no están preparados, e inconstantes, ¿te fijas? Los indoctos y los inconstantes, los que están siempre como niños fluctuantes, llevados por doquier de cualquier viento de doctrina. Ahora, ¿qué hacen esos hermanos inconstantes? ¿Qué hacen esos indoctos? Las tuercen, las cambian, hermano. Les dan una interpretación equivocada, las acomodan a su conveniencia, como también dice las otras escrituras, este era el Antiguo Testamento, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál era la fuente, hermano? ¿Cuál es la fuente? Para que ellos no fueran arrastrados por estos indoctos e inconstantes que torcían las enseñanzas de Pablo y también el Antiguo Testamento, hermanos, que crecieran. Crezcan en el conocimiento de Cristo. 2 de Pedro 3, 16 al 18.
Así que, hermanos, Pedro dijo que debían de cuidarse y dejar de ser niños en Cristo. Crezcan. Pablo también le dijo a Timoteo que debía nutrirse con las palabras de la fe y la buena doctrina, 1 de Timoteo 4:6. Y esto lo dijo, hermanos, para contrarrestar la apostasía que estaba por venir. En el capítulo 4 y verso 1, Pablo empieza hablando ahí, diciendo que el Espíritu dice que en los postreros días vendrán algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán... Y todo, y le puede seguir usted todo lo que dice ahí. Y en el verso 6 les dice, pero tú sigue lo que has aprendido, nútrete con las palabras de la fe y la buena doctrina. Vamos a nutrirnos, hermanos, como niños. Vamos a nutrirnos con la palabra de la fe, hermanos, para que no seamos arrastrados por el error. Así que, hermanos, el peligro de ser niños en Cristo es, número 1, que actuemos carnalmente. Número 2, que seamos arrastrados por el error. Y el tercero, se lo digo muy rápido, hermano, porque ya les veo cara de hambre. Yo también tengo hambre. El peligro de perder la salvación. Ese es el otro peligro de ser niños en Cristo. En 1 de Pedro 2:2, que lo mencionábamos hace ratito, Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Y luego agregó, para salvación. Crecer, hermanos, es indispensable para la salvación. De hecho, hermanos, la frase, como la acomoda Pedro ahí, indica que el propósito de crecer es alcanzar la salvación. Primero Pedro les dijo que deberían de crecer en obediencia en el verso 1, desechando pues toda inmundicia, toda malicia y todas las distracciones, todo engaño, toda hipocresía, dice el verso 1. Así que primero Pedro habló, hermanos, de la obediencia. Deberían desechar lo malo, es decir, crecer en obediencia a la voluntad de Dios. Y luego les dijo que deberían de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Así que lo primero que deberían de hacer era tener una actitud correcta respecto al deseo de alimentarse con la palabra de Dios. Y ese es el primer paso que usted y yo tenemos que dar, hermano. Cambiar nuestra actitud respecto a la palabra de Dios. No vea la palabra de Dios como una carga, o el aprender la palabra de Dios como una carga. Pedro dijo aquí que la actitud correcta es que debemos desearla, como un niño recién nacido desea la leche espiritual. Ayer estábamos en la reunión de jóvenes, hermano, y pasaron ahí a hacer un concurso. Por cierto, Milagro no quiso pasar, ¿verdad? Pero hermanos, fíjense en esto, hermano. Fíjense en esto. Cuando la muchachita que ganó le daban a ofrecer una Biblia, un himnario y uno, espero que era otra cosa, y dulces, ¿verdad? Y le pensó tanto para escoger, todo el mundo estaba desesperado ya, porque ya era tarde, y ella ahí pensando qué escoger. Y bueno, hermano, yo pienso que un buen cristiano lo primero que escogería sería la Biblia, ¿verdad? Al final la escogió, hermano, sí escogió la Biblia, pero yo me quedé pensando, dijo, pues se supone que la Biblia es lo más importante, ¿verdad? Pero a veces para las personas, nosotros, inclusive como hijos de Dios, la Biblia no es lo más importante. Nada más piense, ¿cuántos de nosotros traemos Biblia ahorita? ¿Cuántos no traemos Biblia? ¿Sí? Así que, hermanos, debemos de pensar nosotros que Pedro, cuando dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, lo que está diciendo es, tengan la actitud correcta. ¿Cómo debe ser esa actitud, Pedro? Bueno, ¿han visto a un niño cómo llora por la leche? ¿Cómo se desespera? No le den de comer a ese niño, a ver qué hace. No le den de comer a Ivonne, hermana Esmeralda, a ver qué hace. Grita, patalea y brinca y salta hasta que vea que ya está ahí, hermano, listo el biberón que se va a tomar. Bueno, así deberíamos nosotros de gritar, de patalear, de implorar, de rogar, de llorar, hermanos, hasta ponernos rojos en deseo por la palabra de Dios. Esa es la idea que quiere dar Pedro ahí, hermanos. Significa, hermanos, también aquí que deberían de usar el alimento correcto. El alimento correcto, hermanos. ¿Qué andamos haciendo, hermanos, en enseñanzas que no son correctas? Pedro dijo aquí, ustedes deben de alimentarse con la palabra de Dios, con la leche espiritual. Pero agregó algo más, la leche espiritual no adulterada. No adulterada, hermanos, significa sin error, pura,
limpia, sin contaminación. Muchas veces me han hecho esta pregunta, hermanos. ¿Puede un cristiano escuchar himnos con música instrumental? Bueno, si usted me dice, a ver, dígame dónde dice la Biblia, pues no voy a encontrar un versículo que diga eso, ¿verdad? Pero sí le voy a decir algo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Dios con Belial? ¿Para qué voy a escuchar algo que dice que puedo ser salvo por fe solamente? No tengo duda que las personas cantan muy bonito y que se oye muy bonito, porque a mí me gusta la música, hermano. Pero yo ya no estoy para agradarme a mí mismo, sino para agradar a Dios. Así que ¿para qué alimentarme con lo que está adulterado? Con lo que no es puro, con lo que no es, hermanos, limpio. ¿Sí? Voy a ir a una librería cristiana y voy a comprar un libro, pero que enseña falsa doctrina. Pues a lo mejor tendrá cosas buenas, pero si no estamos preparados, doctrinalmente hablando, firmes, sólidos, hermanos, podemos dejarnos llevar por las cosas que no están correctas. Por eso debemos de tener cuidado no solo en la actitud hacia la palabra de Dios, sino también en usar, hermanos, el alimento que sea correcto. Ellos deberían además crecer para salvación. No significa que ellos no fueran salvos al bautizarse, ellos eran salvos. Significa que si no crecían, perderían su salvación. Por eso es el error, ese es el peligro, hermanos, de no crecer espiritualmente hablando, perder nuestra salvación. En la segunda de Pedro, hermanos, solamente vamos a leer ya ese pasaje así muy rapidito. En segunda de Pedro, el apóstol también habló acerca de esa necesidad, hermanos, de que nuestra fe vaya creciendo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 6. En el verso 5 dijo, vosotros también poniendo toda diligencia, todo interés, toda preocupación, todo esmero, es lo que significa la palabra diligencia. Por esto mismo, fíjate esta palabra, añadan. Añadir, hermano, significa que tienes que poner algo más. Añádanle a su fe virtud. La fe aquí, hermanos, es la fe inicial con la que todos empezamos cuando venimos a Cristo y nos convertimos, hermanos, al Señor en el bautismo. Pero Pedro dice, no basta solamente con que tengan esa fe, tienen que crecer, tienen que madurar. Y lo que tienen que hacer, primero que nada, es que añádanle a la fe, que es el inicio de nuestra relación con Dios, añádanle algo más, añádanle virtud. La palabra virtud, hermanos, habla de las cualidades que conducen a la rectitud moral. Y luego a la virtud dice, añádenle conocimiento. Eso significa, hermanos, el conocimiento que proviene de la palabra de Dios. Al conocimiento añádele dominio propio, es decir, significa, hermanos, tener control de uno mismo, de nuestro carácter. Luego al dominio propio, paciencia. Paciencia significa la capacidad de aguantar las dificultades de la vida cristiana. A la paciencia hay que agregarle piedad. La piedad, hermanos, significa una vida religiosa en armonía con el Evangelio. A la piedad, el afecto fraternal. Esto habla, hermanos, de una relación correcta de compañerismo cristiano, es decir, entre nosotros. Y al final, Pedro dijo, y al afecto fraternal, amor. Significa, hermanos, que amemos a Dios y a los hermanos, así como cada cosa que hacemos. Ahora, ¿por qué dijo Pedro que deberíamos de añadir todo esto? Muy rápido. En el verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Tenemos que crecer, hermano, en nuestra fe, espiritualmente hablando, hermanos, porque tenemos preciosas y grandísimas promesas. En el verso 8 dijo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Así que, ¿por qué debemos añadir todo esto, hermano? Porque si están en nosotros tendremos fruto y no estaremos ociosos. En el verso 9 dijo que si esto no está en nosotros tenemos la vista muy corta. En el verso 10 dijo, haciendo esto no caeréis jamás. Pero lo más importante, hermanos, en el verso 11. En el verso 11 dijo, porque de esta manera, ¿cómo, Pedro? Se añaden a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad paciencia, paciencia, piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Sí? Porque de esta manera
¿qué pasará? Les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que, si usted se bautizó un día, usted tiene su fe inicial, pero si no le ha añadido nada de estas cosas, a usted no se le va a dar entrada en el reino eterno. Eso es lo que está diciendo Pedro ahí. Por lo tanto, hermanos, quiero terminar solamente diciéndole esto, hermano. Este es un buen año que Dios nos entrega, hermanos. Dios nos bendijo grandemente el año pasado, de una o de otra manera. Algunos, hermanos, tuvieron la bendición de haber conocido a Cristo ese año y se bautizaron, y ahora están aquí. Otros tuvieron la bendición, hermanos, de regresar al camino del Señor. Otros, hermanos, tuvieron la bendición de avanzar en algunas cosas en la iglesia. Algunos predicaron su primer sermón. Algunas hermanas dieron su primer clase. Algunos hermanos se atrevieron por fin a hacer una oración o dirigir un himno. Otros estuvieron flaqueando, pero al final, hermanos, se recuperaron. ¿Qué de usted que no hizo nada de eso? ¿Qué de usted que todavía le está pensando realmente para dejar su estado de infancia espiritual y empezar a madurar en Cristo? Tome en cuenta estos 3 peligros que ahora hemos mencionado. Si usted continúa siendo un niño en Cristo después de tanto tiempo de ser un hijo de Dios, usted está en el peligro de seguir actuando carnalmente. Por eso hay divisiones, por eso hay celos, por eso hay pleitos, por eso hay contiendas entre nosotros. Número 2, el otro peligro es que usted sea arrastrado por el error. ¿Quién le garantiza que si usted sigue así siendo una niña o un niño en Cristo va a estar toda la vida aquí en la iglesia de Cristo? ¿Quién le garantiza que no va a ser arrastrada por los estratagemas de los hombres que engañan, hermanos, con falsas doctrinas? Y número 3, lo más triste, está en peligro de perder su salvación. Si el Señor Jesús viniera en este 2016 y usted sigue siendo un niño en Cristo, yo sigo siendo un niño en Cristo, hermanos, de nada va a servir que un día usted haya pasado por las aguas del bautismo. Por eso quiero terminar, hermanos, solamente animándole a usted, como hijo de Dios, que en este año pasado no hizo lo correcto delante de Dios, a que tome finalmente una decisión, que vea todo lo que Dios ha hecho por usted en este año pasado, y sin duda alguna, hermanos, Él está dispuesto a hacer todavía más por usted este año, pero Él quiere y anhela que usted deje de ser un niño en Cristo. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya.
Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor y obreros